Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Mitad del mes de noviembre. Bienvenidos todos a este su espacio informativo en el canal de las Américas en NTN 24. Ruth del Salto, junto a ustedes como cada mañana con la información internacional actualizada. 10 de la mañana en Chile. Justamente en este país inicia histórico proceso para reemplazar su constitución. El Congreso ha acordado un plebiscito para abril del 2020. Ya mismo se cumple un mes del estallido social en Chile. Parlamentarios del oficialismo y la oposición han anunciado este acuerdo o preacuerdo que establece un plebiscito de entrada con dos alternativas. Una que plantea la opción de una convención constituyente compuesta en un 100% por ciudadanos elegidos para esta labor, y otra, una instancia que incluya un porcentaje de participación de parlamentarios en un 50% y otra mitad con miembros electos para este fin. El documento tiene 2 páginas, ha sido revelado en la noche de ayer, se dio a conocer 28 días después del estallido social en Chile, que sabemos gatilló el alza de las tarifas del metro, a 5 días de que el gobierno se abriera por primera vez a avanzar en una nueva Carta Magna y a 3 días de que Piñera llamara a un acuerdo por la paz. Esto tras una jornada de protestas. Esta ha sido la convocatoria que han hecho y el preacuerdo entre oficialistas y oposición. La ciudadanía va a tener un rol protagónico. Va a participar activamente en la construcción de nuestra nueva Carta Fundamental, va a tener la voz y va a poder ser activamente constructora del futuro. El presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido de la Democracia, ha agradecido públicamente a los chilenos que se han movilizado durante estos 28 días, los que lo han hecho de forma pacífica, para denunciar las inquietudes, inequidades que tiene el país. Ha dicho que gracias a ellos ha sido posible este acuerdo. Agregó que los líderes políticos en Chile han asumido finalmente su responsabilidad. Es una respuesta de la política con mayúscula, de la buena política, que piensa en Chile, que también se hace cargo y asume su responsabilidad de un conjunto de aspectos que la sociedad chilena nos planteó durante este tiempo. Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado, de las inequidades. Vamos a saludar a esta hora. Nos acompaña Jorge Pizarro, él es senador por la región de Coquimbo. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido al canal de las Américas. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Se habla de un acuerdo histórico entre oposición y oficialismo. Eso es lo que lo ponen todos los medios de comunicación. Lo titulan así los principales diarios chilenos. Este proceso para reemplazar la Constitución, ¿de qué forma puede dilatar un poco o calmar los ánimos que todavía se mantienen encendidos tras 28 días de protestas en algunos puntos de Chile? Bueno, efectivamente lo que busca el acuerdo es señalar un camino institucional con participación ciudadana para responder a la necesidad de una constitución política de Chile que garantice mejor los derechos de las personas, las libertades, que avance en mayores espacios de igualdad. Y sin duda que creo yo va a permitir tranquilizar un poco los ánimos. Hay gente que está, debo confesarlo, derechamente en generar violencia, provocar disturbios, que están en contra del sistema, y ellos, por supuesto, no creo que se vayan a sentir interpretados por esto, porque este es un camino fundamentalmente democrático, participativo, y lo que han demandado los ciudadanos que se han manifestado pacíficamente en las calles, que son las grandes mayorías. Pero lo importante es que es un acuerdo político amplio de todo el espectro chileno. Están los 3, 4 partidos de la derecha, que es parte del gobierno del presidente Piñera, y el resto de los partidos que formamos parte de la oposición, en un abanico bien amplio, y por eso tiene una buena representatividad también. Yo espero que este proceso, además, sirva para educar a nuestra gente o invitarla a participar en un proceso
de diálogo ciudadano sucesivo en que se expresen primero en un plebiscito donde los chilenos... Es el senador chileno Jorge Pizarro, bueno, hablando de mejores días, con este anuncio que se ha hecho por parte de seguidores y detractores al gobierno de Sebastián Piñera con respecto a lo que se ha presentado en los últimos momentos, este acuerdo que podría darse entre la oposición y el oficialismo. Vamos a saludar y nos vamos al Congreso directamente de Chile. A Juan Antonio Coloma, él es diputado chileno. Gracias por estar con nosotros, diputado Coloma, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día. Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted por atendernos porque sé que su agenda estaba bastante apretada. Sin embargo, pues estos minutos son importantes para aclarar un poco en qué se basan estos acuerdos. Primordialmente se dice, la protesta de la calle va a llevarse y va a ponerse en un documento, un proceso para redactar una nueva Carta Magna. A ver, aquí lo que hay es que en Chile estamos viviendo una crisis en materia social bastante importante, que no habíamos visto, para ser honesto, hace varias décadas. Y en ese momento, hace 2 días atrás, cuando fue un paro general, el presidente Piñera llamó a todos los sectores políticos a buscar un acuerdo. Todos los sectores democráticos, lo digo democrático porque se excluyeron algunos, como el Partido Comunista Chileno, hicimos un esfuerzo cediendo postura para iniciar un nuevo camino constitucional. Vamos a partir por una consulta que dice si quiere o no quiere una nueva constitución, y en caso de quererla, cuál es el mecanismo de reforma o más que reforma, de escribir una nueva constitución, pero al mismo tiempo un compromiso de todos los sectores políticos para avanzar en la búsqueda de la paz, del orden, de sacar adelante una agenda social que nos permita como país retomar una normalidad entre comillas, porque yo espero honestamente que Chile no vuelva a ser el mismo, sino que sea un país mejor que el que había antes de las manifestaciones. Por algo la gente se manifestó con tanta fuerza en las calles. ¿Cómo se puede lograr eso, diputado Coloma? ¿Cuáles son las peticiones más urgentes y cuáles constarían dentro de esta nueva redacción de la Carta Magna? A ver, lo que ocurre es que aquí lo que el día de ayer acordamos los partidos fue una fórmula a través de la cual un acuerdo macro, el presidente Piñera va a tener que enviar una reforma constitucional para permitir esta modificación, pero en lo grande es que todos los sectores políticos nos sentamos en la mesa con un quórum de 2/3, con personas que son, puede ser o electas en su totalidad, o la mitad electa, la mitad por el Parlamento, depende de lo que diga la elección, el plebiscito, con un plazo de hasta 1 año, de 9 meses de mínimo y 1 año de máximo para esta constitución, y con un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. Hago el punto porque en Chile tenemos voto voluntario, y que permita que todas las personas podamos participar en la redacción de una casa común, de una constitución para todos, que es lo que nosotros estamos impulsando también de todos los sectores del día de hoy. Creemos que es importante, si es que la gente pide eso, apoyarlo. Yo honestamente voy a votar en contra. Creo que tenemos una buena constitución, pero entiendo que hay que estar ahí, acogerse a lo que dice la mayoría. Diputado, lo que hay concertado hasta el momento es un plebiscito ya confirmado para abril del 2020. Como usted dice, llamados o invitados o convocados voluntariamente los que quieran hacerlo. Pero ¿cuán importante es que participen en este plebiscito? Mire, yo creo que lo primero es relevar lo que fue el momento duro, que el 90% de los sectores políticos nos pusiéramos de acuerdo en buscar un camino. Y ese camino es el que diseñamos, un camino que parte en abril, que en caso de aprobarse se eligen los asambleístas en octubre, tercera semana de octubre, que un mes después inician los trabajos, con plazos acotados de funcionamiento, con la posibilidad de tener un mecanismo diseñado con porcentajes de 2/3 para todas las tomas de decisiones, para que no haya ningún sector político que se sienta excluido. Creo que son parte importante de los avances que hemos tenido, que tenemos que aceptar como país, y sobre todo pensar mirando hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los temas? Bueno, precisamente eso es lo que queremos consultar. Para eso, si es que hay una nueva constitución, tienen que ser asambleístas, personas que se postulen desde el mundo académico, de las culturas, de la arte, de la ciudadanía, dirigentes sociales, dirigentes políticos que también puedan renunciar a sus cargos para ser candidatos asambleístas. Incluso se permite que actuales ministros renuncien en su momento para asumir candidaturas. Queremos que todas las personas que quieran participar puedan hacerlo para diseñar esta nueva constitución. Ahí no me atrevería a decirte yo cuál es exactamente el cambio, porque bueno, precisamente
el debate que se viene durante los próximos años en nuestro país. Así es, eso tiene que verse, para eso justamente se llama a un plebiscito, se invita al pueblo a participar, como usted dice, a pesar de que el voto sea opcional, sea de forma voluntaria. Sin embargo, pues es importante que todos participen y den su manifestación, lo que se ha manifestado durante estos días en la calle. ¿Cuán difícil? Brevemente, para concluir, diputado, es lograr sentarse con tranquilidad y diálogo, porque eso no es fácil verlo. Oposición y oficialismo. No ha sido muy fácil verlo en Bolivia, no ha sido fácil verlo en Ecuador, no ha sido fácil. Relativamente difícil, absolutamente difícil en países como Venezuela. ¿Cómo ustedes lo han logrado? Yo creo que hay que entender que todos tuvimos que ceder. Quizás la política de los últimos años en nuestro continente ha visto mucho blanco y negro. Y nosotros tenemos que todos ceder postura. Honestamente, desde el oficialismo cedimos más, sí es verdad. Pero también cuando uno tiene una responsabilidad de conducir el país, tiene que hacer esfuerzos mayores. Pero ellos también lo hicieron. Ellos querían que la toma de decisión fuera a través de un mecanismo de quórum de 4/7. Nosotros le llamamos a 2/3 para asegurar que nadie quedase fuera. Nos permitieron, por ejemplo, que actuales ministros puedan renunciar 3 meses antes de la elección para poder postularse, para que haya más candidatos. Creo que también haber mostrado una disposición al diálogo era importante. Cuando el Partido Comunista queda fuera de la conversación es porque no tienen esa real vocación democrática de sentarse a buscar acuerdos. Creemos que es fundamental en la búsqueda de acuerdos para que los países, cuando viven estas situaciones, puedan salir adelante. Estas situaciones marcan las generaciones de ciudadanos si es que uno toma la decisión correcta o la decisión equivocada. Yo siento que ayer estábamos convocados a tomar la decisión correcta y esa era todos estar dispuestos a ceder un poco a lo que creemos, a ceder un poco a nuestras pretensiones, a ceder respecto... te voy a poner un ejemplo, para nosotros, para mí en lo personal, yo creo que tenemos una constitución que ha permitido que Chile pasase de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser el país con mayor ingreso per cápita de América Latina. Chile se ha desarrollado en forma extraordinaria en los últimos 30 años gracias al diseño de la constitución. Pero bueno, hoy día, si es que hay que repensarla, no significa partir de cero, pero repensarla, estamos dispuestos, siempre y cuando eso signifique retomar la paz, la justicia social, la agenda social que tenemos que sacar adelante. Bueno, diputado, muchas gracias. El diputado Juan Antonio Coloma, diputado chileno. Muchas gracias a ustedes. Y lo importante no es llegar, sino mantenerse, diputado, en este diálogo, en este consenso o en este proceso para poder reemplazar en cierta medida la Constitución chilena. Gracias y un buen día para usted. Que esté muy bien, muchas gracias. Y hablamos ahora de la protesta social que se ha trasladado, la protesta de Chile, a un evento de los Latin Grammy. En la alfombra roja particularmente, ahí vemos a la cantante chilena Mon Laferte. Ha sorprendido a todos con esta aparición que hizo anoche en la premiación. La cantante protestó contra los abusos que se está viviendo en Chile, dice, en torno a las protestas contra el gobierno del presidente Piñera. Ella llegó a la alfombra roja con un abrigo negro grande, un pañuelo verde, que recordemos pues se ha convertido en un símbolo para la protesta a favor del aborto. Después, cuando estaba frente a las cámaras, la artista se descubrió el pecho, mostró sus senos, en su piel, ahí vemos lo que se lee, en Chile torturan, violan y matan. Decía, luego hablamos ahora de lo que sucede en Bolivia. Ya hay disposiciones nuevas dadas por la presidenta interina. Yanine Áñez ha anunciado que se va a reconducir las relaciones con los regímenes de Venezuela y de Cuba. Ha dado a conocer que 725 ciudadanos cubanos que se desempeñaban en áreas relacionadas a la salud, a la comunicación, van a tener que salir de Bolivia. Este gesto, pues, en cierta medida muestra un giro radical en estas relaciones diplomáticas con dos aliados claves del expresidente Evo Morales. También se anunció que la legación del régimen de Maduro tendrá que abandonar Bolivia, que sería reemplazada por funcionarios de Juan Guaidó. Los cubanos, ha mencionado, mantenían cooperación en áreas de comunicación, de salud, entre otras. También se cree que La Habana brindaba asistencia e inteligencia a Evo Morales, tal como han denunciado que se hace en Venezuela. Este mandato presidencial de carácter estrictamente provisional tendrá dos objetivos. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión. El gobierno me ha encomendado desempeñar una tarea. Vamos a esta hora a la diputada demócrata por Santa Cruz, está Beatriz Capo Bianco con nosotros en la mañana. Gracias, diputada, por aceptar esta llamada. Muchas gracias, un gusto saludarlos.
Gusto para nosotros también tenerla aquí y saber un poco de las nuevas disposiciones. Hay pocos días, pocas horas en las que ha estado la señora Áñez como presidenta interina de Bolivia. Ha anunciado que las relaciones con Venezuela, con Cuba, van a tener un cambio. De hecho, ya se reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Bolivia lo ha hecho así cuando con el gobierno de Evo Morales pues no había opción. Ha anunciado también que 700 cubanos deben abandonar el país. ¿Cómo ve usted estas disposiciones, estas nuevas reglamentaciones que pone el gobierno interino que existe ahora? Mire, yo creo que si algo queremos nosotros lograr es restablecer totalmente un Estado democrático, queremos restablecer las relaciones con todos los países. Sin embargo, había algunos aspectos que estaban siendo realizados por el gobierno de Evo Morales, en el sentido de que habían tratos diferentes con Cuba, con Venezuela, y que ahora pues lo estamos viendo cuando se ha ingresado a ver todo lo que estaba realizando el movimiento al socialismo, es que se están tomando medidas necesarias para restablecer relaciones con Venezuela y Cuba en el marco democrático y no conforme lo estaba realizando el socialismo del siglo XXI, en el cual, por ejemplo, había muchos casos de médicos que no estaban en realidad capacitados para ejercer acá la profesión y que habían sido traídos de Cuba para ese efecto y que eran utilizados políticamente. Sin embargo, pues como sabemos, existen países como Ecuador, también estos profesionales de la salud forman parte de un convenio que hacen con Cuba, intercambio también de beneficios. En cuanto a las relaciones que van a tener los bolivianos con Venezuela, donde se le pide a la alegación de Maduro que deje el país y se pide a Juan Guaidó que mande o envíe sus representantes. ¿Cuánto puede mejorar? O como usted lo ha dicho al principio de esta entrevista, se trata de recuperar relaciones que con el mandato de Evo Morales eran imposibles. Así es. El tema es ese. Nosotros reconocemos a Juan Guaidó como el presidente en este momento en Venezuela. Creemos que es él quien está democráticamente ejerciendo en Venezuela y es por eso que se ha pedido el cambio, es decir, que vengan quienes sean nombrados por Juan Guaidó a Bolivia. ¿Cuánto va a mejorar las relaciones con otros países? ¿Cuáles serían otros países que tienen mira en cuanto a relaciones internacionales la presidenta Áñez? Mire, se van a mejorar las relaciones con todos los países, relaciones que sean democráticas, que sean en el marco de las relaciones internacionales. Yo creo que aquí lo importante es señalar de que en ningún momento queremos nosotros que haya un sometimiento del país a ningún otro país. Nosotros queremos defender la soberanía de Bolivia y creemos que eso es lo fundamental y lo más importante. Las relaciones internacionales se harán de manera igual con todos los países y lo que sí se ha comprometido la presidenta Yanine Áñez es que a partir de este periodo de transición lo que se va a hacer es tratar de promover la inversión extranjera en el país que había sido frenada totalmente y que había causado un gran perjuicio económico a Bolivia. Diputada, sobre las elecciones que están próximas a darse en Bolivia, que han sido pues una de las promesas que ha hecho la presidenta interina, se habla de Evo Morales como candidato, se habla de negarle esta opción. Ha salido el ex juez español, Baltasar Garzón, a dar una información, a decir que activó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ahí lo vemos en pantalla al ex juez español, una petición que le permita a Evo Morales concurrir a los comicios que se convoquen, precautelando el derecho del sufragio pasivo. El que no se permita a Morales asistir como candidato a unas nuevas elecciones sería, según el ex juez, la consumación del golpe militar de Estado, desnaturalizando y prostituyendo, ha dicho, cualquier proceso electoral boliviano. ¿Cuál es su reacción a estas declaraciones? Mire, yo creo que aquí lo fundamental es algo. Si hubo un golpe de Estado en este país, fue el 20 de octubre, con el gran fraude gestado, con el gran fraude que fue gestado en su oportunidad por Evo Morales con el fraude que cometido el 20 de octubre. Yo creo que eso ha sido realmente lo que ha ocasionado un golpe en el país. Lo que ha sucedido posteriormente ha sido una sucesión constitucional realizada por la presidenta Yanine Áñez, conforme a los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado. Ahora, con relación a lo que manifiesta el señor Baltasar Garzón, me imagino que él está siguiendo las líneas del socialismo del siglo XXI. Aquí lo que ha sucedido en Bolivia es que el 21 de febrero del 2016 ya se le dijo no
que no quería que vamos a una nueva reelección, el presidente Evo Morales, a un referéndum que él mismo llamó, y la mayoría del pueblo boliviano ya le dijo que no. Entonces, si él se quiere volver a habilitar para una nueva candidatura, sigue siendo en contra del voto ciudadano. Entonces, el reclamo que ha habido el 20 de octubre no ha sido solamente por los resultados del fraude, sino porque nuevamente se estaba irrespetando el voto de los bolivianos. Diputada Capobianco, Beatriz Capobianco, gracias por haber estado con nosotros. Capobianco, muchas gracias por la corrección y gracias por estos minutos dedicados al Canal de las Américas. Un buen día. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Gracias. Vamos a ver ahora las reacciones que vienen desde México. Se abrió una ventana al diálogo entre actores políticos, según se dice, con el objetivo de pacificar Bolivia tras casi un mes de protestas que dejan un saldo lamentable, manifestaciones en las calles y por supuesto gente herida, gente fallecida también. La presidenta interina ha reiterado la necesidad de celebrar lo más pronto posible estas elecciones que ha anunciado para el próximo año, comicios en los que señaló no podrá participar, aunque digan lo que digan los demás, Evo Morales. Mientras en las calles continúan las protestas, el Ejecutivo avanza en el proceso de transición democrática en Bolivia. La presidenta interina reiteró este jueves que uno de los objetivos de su corto mandato será la pronta convocatoria a las urnas. Pero nosotros lo vamos a llevar adelante. Quieran o no, estén incitando hasta ahora a la violencia, este gobierno de transición, con todo su gabinete, van a garantizar al pueblo boliviano la convocatoria a elecciones nacionales. Yanine Áñez, sin embargo, recalcó que Evo Morales no podrá ser parte de este proceso electoral. Yo les sugeriría al movimiento al socialismo que desde ahora tienen todo el derecho de participar en elecciones generales, que vayan buscando candidatos. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles. Asimismo, la jefa de Estado aseguró que presentará una queja formal al gobierno mexicano para que Morales cumpla con los protocolos de asilo y deje de participar en política. Un llamado al que se sumó el excandidato presidencial Carlos Mesa. Queremos denunciar ante el mundo y pedirle al gobierno de México que respete su propia tradición histórica y que ese gobierno no le permita al señor Morales seguir haciendo una política destructiva, divisionista y de confrontación en nuestro país. Las declaraciones se dan en medio del anuncio de que se abrió una puerta al diálogo con el partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales, una mesa de negociación que tendrá el fin de pacificar el país en medio de las protestas que se han extendido por cerca de 4 semanas, proceso al que se podría sumar el enviado de la ONU, John Arnold. El ex jefe de la misión de verificación del proceso de paz en Colombia fue designado por Antonio Guterres para que ayude en los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la crisis. Y justamente sobre este nombramiento de John Arnaud, el ex jefe de la misión de verificación del proceso de paz en Colombia, Evo Morales desde México ha celebrado que él sea un actor principal para, según dice, paliar toda esta crisis que vive Bolivia. Saludo y agradezco al hermano Antonio Guterres, secretario general de la ONU, por nombrar al diplomático John Arnaud como su enviado especial para dialogar con todas las partes y encontrar soluciones a los conflictos causados por el rompimiento del orden constitucional en Bolivia. Son las declaraciones que da a diario desde que llegó a México el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sobre distintos puntos, y ha salido México al paso diciendo que no se le debe limitar la libertad de expresión al exmandatario boliviano, como lo han pedido muchos sectores de la oposición. El Ejecutivo mexicano ha respondido así, que no se puede restringir, ha dicho, palabra textual, la libre opinión de los asilados políticos después de que la presidenta interina cuestionara la actividad política del expresidente Evo Morales desde que llegó a México, que según consideró ha fomentado o sigue fomentando violencia y división en el país. ¿Y qué han hecho los seguidores de la nueva presidenta interina de Bolivia? El gobierno de transición ha invitado a la prensa a la suite presidencial que ocupó Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo, un edificio grande que se convirtió en sede de gobierno de La Paz, para mostrar a los medios de comunicación, señalar un supuesto derroche de recursos y una vida de lujo que llevaba Morales. La secretaria de Comunicación decía, parece una habitación de un jeque árabe. El derroche de dinero que se ha hecho para la construcción de este palacio realmente
es un insulto para todos los bolivianos. Así lo dijo la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga. La suite está ubicada en el piso 24, cuenta con jacuzzi, también tiene un guardarropa muy grande, una pantalla gigante, una sala de juntas, 3 dormitorios. En la parte superior del edificio también se ha habilitado un helipuerto. Vivía como rico y apelaba y hablaba a nombre de los pobres. Esta es una clara muestra de algo que no quería. Seguramente por estos detalles y todo lo que se ha llevado, seguramente por todo eso, Evo Morales nunca permitió que se ingresen al piso 23 y 24 de la Casa del Pueblo. Ahí vivía el presidente Evo Morales, el expresidente Evo Morales, en Bolivia. Ahora está en México. Como sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller han dicho que por motivos de seguridad no se revela el sitio donde va a estar pernoctando Evo Morales en territorio mexicano. Sin embargo, ha trascendido que la llamada mansión de Herradura, con un área de más de 51.000 metros cuadrados, construida en el 46, es una de las opciones que tienen para dar cabida y para que sea el nuevo techo de Evo Morales. Cuestionado sobre dónde vivirá y si requerirá protección especial Evo Morales en México, el canciller Marcelo Ebrard dijo que eso deberá determinarlo el propio Evo. También dijo que no podía revelar mayores detalles por cuestiones de seguridad, pero una opción es la mansión de la Herradura. Se trata de un palacete de estilo francés de más de 5.000 metros cuadrados de construcción, que está en un terreno de poco más de 51.300 metros cuadrados en Huixquilucan, Estado de México. Esta mansión fue construida por el presidente Manuel Ávila Camacho al terminar su mandato en 1946. En 1984, su viuda, Soledad Orozco, decidió donar la propiedad a la presidencia de la República para que fuera destinada para recibir a altos dignatarios de gobiernos extranjeros. Y así ha sido desde 1997, un año después de que falleciera Soledad Orozco. Desde el 2017 se estableció por vía del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales que el inmueble deberá funcionar como residencia ocasional de mandatarios extranjeros en visita oficial a nuestro país, así como para funciones propias de la presidencia. Si éste le diera un uso distinto, debería solicitar autorización a la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, ante la llegada de Evo Morales a México, esta mansión bien podría ser utilizada como su residencia, por lo menos durante algún tiempo. Según corredores inmobiliarios, el terreno podría valer más de 1.000 millones de pesos. La mansión tiene además 63 obras de arte y 1.390 objetos, muebles y accesorios decorativos que en 2005 fueron valuados en 75.5 millones de pesos. Pasamos ahora a la ronda informativa de Estados Unidos. Nuestros periodistas en la capital, Emiliana Molina, en Nueva York está Alejandro Rincón y en Florida está Paola Cerna con la agenda informativa de lo que sucede en Estados Unidos el día de hoy. Emiliana, vamos a empezar contigo en la capital. Empiezan una nueva ronda de estas audiencias de lo que sería un proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. ¿De quién es el turno el día de hoy? Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el turno de hoy es de Marie Yovanovitch, la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Hay gran expectativa en este segundo día de las audiencias públicas. Como pueden ver a mis espaldas aquí en el Congreso, ya están todos los medios de comunicación preparados para que inicien estas audiencias. Pues recordemos que Marie Yovanovitch fue despedida de su cargo antes de tiempo. Sí, cabe resaltar pues que era una embajadora de la era del expresidente Barack Obama. Sin embargo, su mandato y su carrera diplomática como embajadora en Ucrania se acabó antes de tiempo. Esta estaba alineada con políticas luchando de acuerdo con las políticas del Departamento de Estado para intentar acabar con la corrupción en Ucrania. Sin embargo, según lo que hemos visto por parte de los testigos que ya han hablado aquí en el Congreso ante legisladores, pues se dieron cuenta un poco más tarde que Rudy Giuliani, el abogado personal del mandatario estadounidense Donald Trump, tenía una agenda diferente y esa era, uno, retener supuestamente los fondos militares, 390 millones de dólares de Ucrania, y condicionar esto con la investigación a los Bidens, el rival político del mandatario estadounidense Donald Trump, y también con una visita a la Casa Blanca de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Por otro lado, cabe resaltar también que Yovanovitch, antes de ser pues despedida como embajadora y quien aún continúa trabajando en el Departamento de Estado como diplomática,
era la mujer de más alto rango en el Departamento de Estado y una mujer bastante respetada, pues algunos de sus colegas han dicho a medios de comunicación estadounidenses que era una mujer bastante imparcial en cuanto a su trabajo. También cabe mencionar pues las posiciones que están tomando los legisladores. Mientras los demócratas intentan buscar más respaldo entre los republicanos, especialmente entre esos republicanos, Ruth, que están a punto de retirarse, que son alrededor de unos 20, pues estaban buscando el apoyo porque estos republicanos no tendrán la presión de ser reelegidos bajo las elecciones del mandatario estadounidense Donald Trump. Sin embargo, eso es algo que por ahora no está pasando. También cabe resaltar que republicanos como el republicano de Texas, Will Hurd, también a punto de retirarse y ex agente de la CIA, había criticado públicamente esta llamada del mandatario estadounidense con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tachándola de preocupante. Él se sienta en este comité de inteligencia y ha cuestionado a los testigos que vimos el miércoles de esta semana. Sin embargo, no ha mostrado un posicionamiento, de cierta manera, que lo aleja de las políticas de Trump. Y esta es la situación similar también con el republicano de Ohio, Mike Turner, quien también había criticado esta llamada públicamente, pero ante el Comité de Inteligencia en las investigaciones públicas, pues no se ha alejado de la retórica que ha utilizado el mandatario estadounidense Donald Trump. Eso en cuanto a las declaraciones que van a darse, estas audiencias que nos reporta Emiliana Molina. Pero Emiliana, también en la capital estadounidense, en las últimas horas se ha comentado sobre este tiroteo que se registró, un nuevo tiroteo en una escuela secundaria en California. La noticia, nuevamente, un menor sacó una pistola semiautomática de su mochila, disparó y hay 2 muertos al respecto. ¿Qué se sabe o qué han dicho demócratas y republicanos al respecto? Así es, Ruth, pues un hecho bastante lamentable. De hecho, ya dejó 2 víctimas mortales. NTN24 logró conseguir información en exclusiva donde una de las víctimas, lamentablemente la joven de 16 años de edad, es la hija de un alto empresario reconocido en California, el jefe de tecnología de la empresa Beachbody. Esta empresa hace videos de ejercicio como los videos de Insanity. Hasta el momento, pues las autoridades no han revelado ni el nombre del autor del tiroteo ni el nombre de las 2 víctimas que fallecieron. Lo que sí hemos visto aquí en el Congreso por parte de legisladores, Ruth, lo que me mencionabas es que irónicamente, mientras se llevaba a cabo este tiroteo en California, aquí en el Senado, los senadores demócratas como Blumenthal llevaban al Pleno el proyecto de ley conocido como HR-8, que pide que se lleven a cabo revisiones de antecedentes criminales antes de que una persona pueda comprar armas, y le estaban pidiendo esto en el Pleno al líder del Senado, Mitch McConnell, quien aún no ha querido llevarlo a votación, y que esto ya se aprobó con apoyo bipartidista, Ruth, en la Cámara de Representantes, y que de hecho tiene niveles de aprobación del 90% aquí en Estados Unidos de parte de los americanos. Entonces muchos legisladores, en especial los demócratas que están más en contra de portar armas aquí en la Unión Americana, no se explican por qué esto no se ha llevado a votación si tiene tanto apoyo de parte de los americanos, Ruth, y eso es básicamente lo que están diciendo aquí los legisladores en Washington. Emiliana, muchas gracias por ese reporte. Emiliana Molina, nuestra periodista desde Washington, D.C. Pasamos a Nueva York, hablando ahora de la preocupación que existe de parte del gobierno de esta ciudad, de este estado, precisamente por las personas sin techo, una crisis por sobrepoblación. El gobierno de la ciudad ha dicho va a reforzar cerca de 20.000 personas, el equipo que se dedica al monitoreo y a la atención de estos habitantes de calle. Alejandro Rincón nos amplía esta información el viernes. Alejandro, adelante. Hola, feliz viernes para todos. A nivel oficial, el gobierno de la ciudad de Nueva York estima que son 64.000 las personas que no tienen techo en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con este segmento vulnerable de la población aseguran que son 67.000. Es una crisis en este frente la que enfrenta ahora mismo la administración de Bill de Blasio, que a pesar de distintos esfuerzos recibe críticas una vez más por no haber implementado anteriormente otros esfuerzos de alcance para tratar de neutralizar este problema con los habitantes de calle.
Es justo a la luz de esas recientes críticas que en las últimas horas se ha presentado un nuevo plan que tiene un objetivo específico: aumentar el nivel de funcionarios públicos o del gobierno local que tienen el entrenamiento suficiente para poder contactar a estas personas a servicios del gobierno de la ciudad que a futuro buscarían sacarlos de las calles de la ciudad de Nueva York. En total serían 18,000 las personas que serían entrenadas como parte de este nuevo esfuerzo de alcance con la comunidad, con la población sin techo de Nueva York. Es muy importante estos retos que nosotros estamos enfrentando para los estadounidenses. Muchas de estas personas nunca han sido tratadas y han simplemente estado en la calle, pero la respuesta no es simplemente no hacer nada. Recuerden que cada persona que podamos apoyar y ayudar en las calles es una oportunidad para hacer algo, para que puedan vivir mejor, y toma mucho tiempo y trabajo. Nosotros creemos que este tipo de trabajo y esfuerzos es la clave y constantemente podemos estar comprometidos. Esa es la respuesta. Bien, escuchaban ustedes al alcalde Bill de Blasio entregar el argumento alrededor del cual se lanza esta nueva estrategia. Es un problema verdaderamente humano el que busca abordarse precisamente con esta misma línea, con contacto humano, con hablar con las personas, con tratar de conectarlas directamente y consecuentemente a los servicios del gobierno de la ciudad de Nueva York. Entre todas las agencias del gobierno local, el departamento de bomberos es el que va a tener un mayor rol. De los 18,000 nuevos empleados o personas que serán entrenadas en este proceso, 15,000 hacen parte de estos servicios locales de emergencia. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Feliz viernes, Alejandro. Gracias por ese reporte. Pasamos a Florida, donde hay preocupación por el medio ambiente. En algunos condados los residentes han denunciado el aumento de presencia de peces muertos, también de contaminación en las playas. Esto afecta a fauna y también la economía del sector. Paola, adelante, tú tienes el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, las alertas han sido activadas por el Departamento de Vida Silvestre del Estado de la Florida, que básicamente ha advertido que nuevamente llegará a las costas, particularmente de la zona oeste de la península de la Florida, la temida marea roja. Este fenómeno es un fenómeno natural que se produce en el Golfo de México. Básicamente es el aumento de producción de algas que sirven como alimento para las especies. Sin embargo, al acercarse hacia las costas, la contaminación de las aguas que hay alrededor de las costas y digamos la mezcla de las aguas del mar con aguas que vienen también provenientes de los Everglades hacen que se contaminen y estas algas se vuelvan tóxicas. Esto, por supuesto, afecta no solamente a las especies marinas, sino también a las aves y, por supuesto, a las personas que pueden sufrir las consecuencias al entrar en contacto con el agua contaminada. En el 2017 se calcula que hubo pérdidas de más de $100 millones en la costa oeste de la Florida debido a este fenómeno de la marea roja. Las autoridades medioambientales han estado monitoreando muy de cerca la contaminación que existe actualmente en el agua, particularmente en zonas de Sarasota, el condado Lee y particularmente la costa suroeste del estado de la Florida para evitar cualquier tipo de riesgo. Por ahora, la información desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Buen día, Paola. Y vamos a continuar con más luego de la pausa. Noticias internacionales. Cerca de la ciudad de Guadalajara, en México, han aparecido 12 cuerpos desmembrados. Estaban estos cuerpos dentro de bolsas de plástico. Los restos pertenecen a 7 hombres, 5 mujeres, así lo ha explicado ya la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El número de víctimas podría ser mayor. Los expertos forenses únicamente han hallado 33 de las 52 bolsas que están en el sitio, han registrado estas bolsas. El área metropolitana de Guadalajara ha tenido conocimiento de un incremento de estas fosas clandestinas en los últimos años. Grupos de narcotraficantes, secuestradores, utilizan este tipo de sitios para deshacerse de víctimas o de enemigos. Cada vez que encuentran nuevas fosas, los familiares de los desaparecidos asisten a estos lugares. Dicen que no hacen más que buscar en todos los sitios posibles en los que puedan estar sus seres queridos. Se nos está dando el derecho de estar presentes dentro de esta búsqueda. Y dentro de esta búsqueda estamos única y nada más como observadoras. Y yo recuerdo los primeros días, los primeros meses que mi hijo estaba desaparecido.
Es un dolor que no se lo deseo a nadie. Es un dolor indescriptible. Y debe ser una tortura a largo plazo, además. Hablamos ahora de un joven de 16 años y un adolescente de 14 que son las víctimas de este tiroteo en la escuela secundaria de California, perpetrado en la mañana de ayer por un estudiante que ese mismo día cumplía 16 años. Este menor sacó una pistola semiautomática de su mochila, disparó contra sus compañeros cuando comenzaba la clase. La última bala la guardó para dispararse en la cabeza. Aunque no perdió la vida, su estado de salud es crítico, se encuentra bajo custodia policial en un hospital. Los alumnos han grabado, algunos con sus teléfonos, los momentos de angustia, de incertidumbre también que vivieron cuando fueron evacuados del plantel en el condado de Los Ángeles. Eli, una estudiante de 17 años, recordó los momentos que vivieron ella y sus amigos que se atrincheraron en el salón de clases tras escuchar los disparos. Es tan aterrador ahora, es como si cada día hubiera otro tiroteo, así que cada vez que hay un ruido fuerte o cualquier tipo de amenaza nos encerramos y por un segundo fue solo otro encierro y luego fue real. Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, ha prometido que el gobierno de Trump hará todo lo posible para combatir los tiroteos masivos en el país. El alto funcionario de la Casa Blanca ha lamentado este fatal suceso en California, ha asegurado que la administración Trump va a trabajar para devolver la tranquilidad a las escuelas en todo el territorio. También ha enviado un mensaje a las familias de las víctimas. En nombre del pueblo estadounidense digo de la forma más sincera, los corazones de todos los estadounidenses están con ustedes hoy. Nuestras oraciones están con usted y nuestras oraciones están con todos los médicos, enfermeras y personal del hospital que están tratando a sus seres queridos a esta hora. Pero a todos los estadounidenses y a todos los que están aquí reunidos les decimos que este presidente y esta administración seguirán decididos a poner fin al azote de los tiroteos masivos y no descansaremos ni cederemos hasta que acabemos con este mal en nuestro tiempo y hagamos que nuestras escuelas y nuestras comunidades vuelvan a ser seguras. Y mientras tanto, en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, ya se ha abierto la tienda de Walmart, que fue escenario del tiroteo de hace 3 meses, en el que murieron 22 personas. El nuevo presidente de la compañía ha asistido a esta apertura o reapertura, después de escuchar a empleados y a residentes de la zona para decidir cuándo sería el mejor momento para volver a abrir las puertas. Patrick Crucius, de 21 años, abrió fuego el 3 de agosto en respuesta a lo que ha llamado una invasión hispana en Texas. Varias de sus víctimas fueron ciudadanos mexicanos. La cadena de supermercados podría instalar un pequeño monumento en honor a estos fallecidos. Y Corea del Norte ha tildado al candidato demócrata estadounidense Joe Biden, o precandidato, de perro rabioso al que, según el régimen, hay que matar a golpes. En un comunicado acusaron al ex vicepresidente de Estados Unidos de tener, abro comillas, la temeridad de osar calumniar la dignidad de la dirección suprema del país. El equipo de Biden había criticado esta semana en un video de campaña la política extranjera del presidente estadounidense Donald Trump, que según afirmaron consiste en elogiar a los dictadores, a los tiranos y alejarse de los aliados de Washington. Y esto es Venecia. Venecia, en Italia, empeoran las inundaciones. El alcalde de la ciudad, de esta bella ciudad de los canales, ha ordenado ya el cierre de la emblemática Plaza de San Marco. Esto debido a una nueva oleada por esta agua alta que se vive en Venecia. El gobierno ha declarado el estado de emergencia. Hace 3 días se registraron los peores niveles de crecida en 53 años. Los daños ascienden a cientos de millones de euros en la icónica Basílica de San Marco. Alertan una corrosión irreversible de este tesoro de la humanidad. Para mañana, 16 de noviembre, se avecina una nueva protesta convocada por el presidente interino Juan Guaidó en Venezuela. ¿Cómo está la preparación y la convocatoria a esta marcha? Enseguida nos comunica y nos reporta nuestro periodista en la capital, en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, buen viernes para ti.
Un buen viernes para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde acá, desde Caracas, y también a nuestros televidentes. Así es, esta manifestación que se llevará a cabo en la ciudad de Caracas saldrá en 4 puntos. Hay mucha expectativa por parte de los ciudadanos. Algunos no están muy convencidos en participar, pero sí, una gran mayoría ya ha dicho que, bueno, que la única manera de poder cambiar las cosas en Venezuela, de poder tratar de que cese la crisis humanitaria que vive el país, es saliendo a la calle a protestar y tratar de cambiar al régimen de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ha hecho varios recorridos por la capital venezolana, por el Boulevard de Sabana Grande, que son zonas populares. Él ha estado allí tratando de convencer a las personas que evidentemente no hay un tiempo real de cuándo pudieran cambiar las cosas en Venezuela, pero que la única manera es tratando de que la sociedad civil también colabore, apoye a estas convocatorias para tratar de cambiar la situación que se está viviendo en Venezuela desde hace muchos años y que lamentablemente ha cobrado la vida de los jóvenes en los hospitales, de las personas incluso que han salido a protestar. La gente no tiene ni siquiera para poder comer, los empleados públicos ganan menos de $5 al mes, es decir, hay muchas razones para que las personas puedan salir a protestar este 16 de noviembre y así lo ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Vamos a escucharlo. Este 16 de noviembre ya ha logrado uno de sus principales objetivos, romper la falsa normalidad que busca acostumbrarnos a sobrevivir en medio de esta miseria. Tenemos un plan que consta de varias medidas y acciones en el plano nacional e internacional. Yo asumiré mi responsabilidad. Les pido a ustedes que asuman también su rol en esta lucha. Aquí no hay fechas mágicas o salidas rápidas. Esto requerirá más esfuerzo y también mayor sacrificio, pero sí les puedo ofrecer y garantizar algo. Vamos a salir de esto si todos hacemos lo que nos toca. Que nadie espere por el día final para salir a la calle, porque no hay forma de predecirlo, pero sí hay forma de lograrlo, luchando de manera permanente y decidida. Los convoco a continuar esta ruta de presión popular este 16 de noviembre, ruta que constará también de más acciones, más convocatorias, que deberán crecer y crecer hasta ser millones, y hasta que la voz del pueblo resuene en cada cuartel, en las policías, que juraron defender la Constitución y su pueblo. Que toda Venezuela despierte depende de todos. Nos vemos en la calle. Ruth, para hoy se tiene prevista una rueda de prensa justamente por parte del presidente interino de Venezuela, eso de las 11:30 de la mañana, hora Caracas. También las enfermeras van a protestar el día de hoy en el Hospital Pérez Carreño, que es un centro asistencial que queda al oeste de la capital venezolana, y nosotros, por supuesto, vamos a estar allí para llevarles toda la información que se genere. Con esta información vamos a retornar contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver. El regreso de las marchas a Venezuela, Oliver Fernández nos va a mantener actualizado con este tema. El día de hoy, rueda de prensa, como lo has dicho, del presidente interino en las próximas horas, y también pues el día de mañana lo que será esta convocatoria que ha hecho el presidente encargado. Corte comercial, volvemos enseguida. A esta hora, desde Palacio Quemado, en Bolivia, la sede del gobierno, la presidenta interina, Yanine Áñez, junto a su gabinete de ministros, habla con la prensa internacional. Escuchamos. Y se conforma un gobierno con las formalidades de toda la institucionalidad democrática. Pero en la realidad lo sentimos, no todos, por supuesto, porque hay un sector muy privilegiado, lo sentimos que nuestros derechos individuales han sido coartados. Y esto ha sido de una manera progresiva. Y esa ha sido la reacción que ha tenido nuestro país. De experiencias ajenas siempre uno tiene que aprender. Y si en otros países están peor que nosotros, y si nosotros tenemos la oportunidad o la opción de no permitir avanzar a un autoritarismo, creo de que las condiciones nos los permiten, y eso es lo que ha motivado a Bolivia, a los bolivianos, a autoconvocarnos a las calles, a reclamar por libertad, a reclamar por democracia, a reclamar por el respeto a nuestro voto en las urnas. Yo espero que tengamos el tiempo suficiente y la madurez suficiente como para llevar adelante lo más pronto posible, primero, la elección
de autoridades, administradores de procesos electorales que sean transparentes, con personalidades reconocidas, capaces, con méritos, el cual demuestren a la ciudadanía boliviana que ellos van a hacer las cosas bien, que no va a haber desconfianza de ese irrespeto al voto ciudadano, que no va a haber manipulación en la información de los resultados de un proceso electoral. El país ahora demanda paz, el país ahora demanda elecciones justas, transparentes, y este gobierno de transición ha hecho ese compromiso. Por eso nos atrevimos a llevar adelante, a ejercer nuestro derecho constitucional ante la ausencia de autoridad, ante la ausencia de Estado. No podíamos mirar indiferentes lo que estaba sucediendo en el país mientras había vandalismos, asesinatos, terror en las calles. Esa era una responsabilidad que en su momento tuvimos que asumir como parlamentarios con toda la buena fe, insistiendo en que este no va a ser un gobierno de revanchas ni de venganzas, pero sí teníamos que hacerlo, con todo su costo también. Pero la mayoría de los bolivianos queremos transparencia, queremos gobernantes elegidos por nosotros mismos, exigimos respeto y queremos vivir también en libertad y en democracia. Eso es lo que ha motivado que tomemos esa decisión a una indolencia en su momento oficialista que estaba viendo cómo se caía el país, cómo se destrozaban las calles, cómo se atemorizaba a nuestra gente, cómo se aplicaba el terror en la calle. No haber hecho nada creo de que era lo más irresponsable que hubiéramos podido hacer. Y nos atrevimos a hacerlo y con la bendición de Dios y por el bien de los bolivianos vamos a llegar a unas elecciones, a lanzar una convocatoria de elecciones y los bolivianos tendrán la oportunidad de elegir. Señores periodistas, por favor, se presentan, medios de comunicación, y tienen la palabra. ¿Qué tal? Rubén Guillemí, del diario La Nación de la Argentina. El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, calificó a su gobierno de golpe de Estado y dijo que incluso está dispuesto a recibir a Evo Morales a partir del 11 de diciembre. ¿Qué es lo que piensa usted de esto? Lo que yo creo es que él no tiene la información correcta, porque aquí el golpe de Estado lo sufrimos los bolivianos el 20 de octubre. El 20 de octubre hubieron unas elecciones descaradamente fraudulentas y para ponerle un poco de validez el expresidente Evo Morales lo que hizo fue llamar a una auditoría internacional que lo hizo la OEA y que antes de aquello ya habían informes, denuncias de todo lo que se había hecho manipulando los resultados de ese proceso eleccionario. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es recibir la información correcta y verificar de que no fue una decisión de unos parlamentarios. El presidente electo de Argentina tiene que saber de que nosotros en el Parlamento somos una minoría absoluta en contra de 2/3 del movimiento al socialismo, pero que esto fue una demanda ciudadana. No fuimos los políticos los que encabezamos las manifestaciones en las calles, fue la sociedad civil reclamando el respeto al voto y lo puede corroborar los resultados de esa auditoría que él mismo pidió que se realice y de la cual nosotros también teníamos desconfianza. Pero los resultados fueron adversos y lo más manipulador
que está haciendo ahora el expresidente Morales es querer convencer a la comunidad internacional que se trató de un golpe, cuando el golpe lo hemos sufrido los bolivianos en muchas oportunidades. El 21 de febrero fue una experiencia totalmente desafortunada e irrespetuosa para los bolivianos, cuando el expresidente Morales preguntaba si estábamos dispuestos a cambiar un artículo de la Constitución que le permitiera a él poder elegirse de manera indefinida, y los bolivianos decidimos decirle que no puede, que la alternancia en el poder es democrática, que teníamos derecho a tener nuevos gobernantes. Y el expresidente Morales, por encima de eso, impuso el deseo de prorrogarse en el poder. A eso tenemos que sumarle también el tema del 20 de octubre, que fue un fraude descarado, y la reacción del pueblo boliviano fue la que ustedes vieron: salir a las calles y reclamar el derecho al voto. Lo que nosotros como políticos y como parlamentarios hemos hecho por el mandato constitucional es asumir la responsabilidad y hacer lo que el pueblo boliviano demanda. Golpe de Estado le dio a la democracia a Evo Morales cuando cooptó la institucionalidad democrática, cuando no respetaba la independencia de poderes, cuando el poder ejecutivo era el que daba las órdenes al resto de los poderes del Estado, y cuando ninguna institución a nosotros nos garantizaba que se iba a actuar de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley. Y eso provocó de que haya un hartazgo en la población y que nos atrevimos a salir a la calle con todas sus consecuencias, a reclamar el derecho al voto y sobre todo a reclamar el derecho de vivir en libertad y en democracia. Por favor, colega de México. Preguntarle, señora presidenta, si usted va a presentar al gobierno de México embajadores. Próximamente usted va a enviar embajadores al gobierno de México, y si tiene previsto platicar con el presidente Andrés Manuel. No hemos tomado esa previsión de tener las conversaciones. Entiendo de que ellos hablan el mismo idioma por la ideología que llevan adelante, y quiero hacer una precisión porque creo que en su momento ha habido alguna mala interpretación por una entrevista que estuve con un periodista mexicano cuando yo manifestaba que estuve presente en las elecciones del presidente Juan Manuel López Obrador en la Ciudad de México, y el temor de los mexicanos, y eso era real, era si íbamos a seguir el socialismo de Venezuela, el socialismo de Cuba, el socialismo de Nicaragua y las condiciones en las que ya estábamos avanzando en Bolivia. Entonces yo les decía, ellos tienen un manual de conducta que lo siguen al pie de la letra. Avanzan mientras se los permiten. Entonces, fue decisión de ellos y es un derecho de que ellos tomaron. Si llegan a avanzar como lo ha hecho Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que son desafortunadas experiencias, pues eso yo dije, me da pena que hayan elegido ese camino, porque la experiencia a nosotros nos dice de que si los dejamos avanzar, vamos a terminar con todas nuestras libertades restringidas como lo están haciendo ahora con los países ya mencionados. El expresidente Morales pidió asilo político a México, siendo de que él tiene cuentas pendientes con el país. Muchísimos actos de corrupción que aún están en la impunidad y que no avanzan por el hecho de haber un sometimiento absoluto de las instituciones democráticas al poder político. Por eso es que están en la impunidad, y esa es una deuda pendiente que tiene el expresidente Morales con el país. El presidente Morales se tuvo que ir debido a los reclamos públicos, a manifestaciones públicas
por fraude electoral, porque no tenía argumentos para explicar cómo fue que hicieron ese fraude electoral, y la prueba está en que los vocales del Tribunal Supremo Electoral y muchos vocales, no tengo la información si todos de los vocales de los tribunales departamentales ahora están con procesos judiciales y en algunos casos detenidos de manera preventiva, porque ese es un delito y tuvo que haber un autor intelectual y un autor material. Entonces son situaciones que todavía están pendientes en el país y que don Evo Morales no se atrevió a enfrentar, se fue por voluntad propia. Y en su calidad de asilado político, él no debería, porque no se lo permite la normativa, estar haciendo declaraciones públicas. Esa es una explicación y ese es que tiene que darnos el Estado mexicano, y ese es un reclamo que Cancillería, entiendo de que ya lo ha hecho, porque está violando toda la normativa relativa a un asilado político. Pero yo quiero decirles también que eso no es algo extraño en el expresidente Morales. Él está acostumbrado a pasar por encima de la normativa. Qué pena que en otros países se lo tengan que permitir. Eso fue lo que yo manifesté. Qué pena que México hubiera tenido que decidir tomar el camino por el cual nosotros lo que estamos buscando ahora es salir. Porque ellos no tienen la potestad de decidir si el expresidente Morales pueda ir en calidad de asilado. Esa es una potestad del presidente López Obrador. Ese fue, creo, el malentendido, porque escuché el comentario, es que no es decisión de todos los mexicanos, porque la mayor parte de los mexicanos tampoco estaríamos de acuerdo. Esa es una decisión del presidente y eso es correcto. El camino... Declaraciones que da a esta hora la presidenta interina de Bolivia, con la prensa internacional está abriendo un diálogo desde Palacio Quemado. Vamos a un pequeño corte comercial, volvemos enseguida con estas declaraciones. Vamos a continuar con más, pero en nuestras siguientes emisiones informativas vamos a hablar de estas dos noticias que están en desarrollo. La primera, que tiene que ver con la presidenta interina de Bolivia. Yanine Áñez ofrece declaraciones a la prensa internacional. Está junto a su gabinete de ministros. La mandataria encargada ha dicho que el expresidente Evo Morales, asilado en México, tiene cuentas pendientes en territorio boliviano. Ahí está tomando la palabra uno de sus miembros del gabinete. Y la segunda información, empezó hace pocos minutos en el Congreso de Estados Unidos las audiencias públicas, esta audiencia televisada, que podrían conducir a un juicio político al presidente Donald Trump por abuso de poder. Hoy declara la ex embajadora estadounidense en Ucrania. Otras noticias también vamos a estar ampliando en las siguientes entregas. Mientras tanto, usted quédese con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.